Hola queridos hermanos, hermanas, la paz de Cristo, ¿cómo están? Vamos a un nuevo video que el Señor nos va inspirando en este peregrinar hacia su encuentro definitivo. Hoy voy a tocar la palabra del domingo de Jesús resucitado, que es los discípulos que caminan hacia Emaús. Pero no lo voy a tocar desde una especie de prédica o sermón, porque tienen que quedarse con la profundidad de lo que ha dicho el sacerdote en la misa que han ido el domingo. Yo simplemente, mientras mi sacerdote iba comentando, iba reflexionando sobre la palabra, me di cuenta que dentro de este pasaje también hay una estructura de misa. Entonces, como en algún momento le daré el escrito libro al obispo sobre la dimensión exorcística de la misa, que el Señor me fue llevando sobre el misterio pascual, la liturgia celestial, la liturgia terrena, y la estructura de la misa en el pasaje de Primera de Reyes 18, de Elías y los profetas de Baal, como acá también tiene una estructura de misa completa, dije, bueno, tengo que hablar y decir unas palabras. Entonces quédense con la profundidad del sermón del sacerdote del domingo, y esto es simplemente algunas líneas complementarias. Por eso no vamos a leer toda la lectura, sino que de Lucas 24 vamos a retomar al versículo 27. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró para quedarse con ellos. Entró, pues, por la invitación de los discípulos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos los dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Esto es muy importante, cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Entonces, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Que lo reconocieron cuando partió el pan. O sea, hay todo un acto eucarístico. La misa se divide en dos, ¿no? Como sabemos, como está en el catecismo. La liturgia del alimento, de la palabra, y el alimento eucarístico propiamente dicho. Entonces uno se da cuenta que acá hay una estructura de la misa porque lo reconoce igual que los discípulos cuando parte el pan. Entonces cuando parte el pan uno se da cuenta que hay, ojo, que acá hay elementos eucarísticos. Y después, para que la misa sea completa y no sea solamente un toque eucarístico, habla de que les explicó las Escrituras. Entonces ahí estamos viendo que está la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, y nos vamos para atrás y está la liturgia de la palabra. Lo mismo me ocurrió
Cuando expuse en el trabajo el tema de que había una misa dentro del combate de Elías con los profetas de Baal, porque reconocí el sacrificio, reconocí la epíclesis y reconocí al sacerdote Elías, etcétera, etcétera, todos elementos eucarísticos de sacrificio, y después me fui para atrás y había un sermón que era Dios es uno solo, es Yahvé, ese fue el sermón de Elías, y después acuérdense ese testimonio que cuando fui a la próxima misa el domingo, el Señor me dio la palabra por boca del sacerdote, ¿no? Que la estaba dando, por boca del calendario litúrgico, cuál era la palabra que Elías estaba prefigurando sobre Jesús. Bueno, entonces, ahí vemos dos figuras de la misa. Una en Elías, prefiguración, que es el Antiguo Testamento, y esta ya yo no diría prefiguración, sino diría figura en Jesús resucitado. Y con una enormidad de elementos que ahora vamos a ver. Como por ejemplo, Jesús desaparece cuando ellos lo reconocen, ¿no? Pasa a ser invisible, deja de verse. Bueno, ¿no dijimos en el escrito que la liturgia terrena, en la misa, cuando participamos de ella, tenemos elementos visibles y elementos no visibles, porque nosotros estamos participando de la liturgia celestial? De la liturgia celestial. Entonces, ahí Jesús desaparece. Sigue estando y estará siempre hasta el fin de los tiempos, pero nos muestra que nos va llevando a cómo nosotros participamos de la liturgia celestial, donde hay elementos no visibles a nuestros sentidos. Nosotros tenemos que poner todos los sentidos en la misa y vivirlo con el espíritu, pero hay elementos no visibles a nuestro sentido. Entonces Jesús pasa a no verse más cuando lo reconocen. La fuerza de la fe, saber que está aunque no lo veamos. Tenemos elementos visibles como el pan y el vino. ¿Qué otra cosa? Estos dos discípulos van caminando, van peregrinando, van caminando junto a Jesús. ¿Está? O sea, ¿y cómo uno puede decir una misa que van en movimiento? Sí, la iglesia está en movimiento. Y acá muestra la iglesia que peregrina. Nosotros acá en la tierra tenemos una iglesia que no es triunfante, todavía no llegó a serla, y se dice que es peregrina, iglesia peregrina o iglesia militante. Toma dos aspectos. Acá está tomando sobre el aspecto de la iglesia peregrina. En la prefiguración de Elías, donde Elías hace todo ese trabajo contra las fuerzas del mal, y a lo último va llevando a participar cada vez más al pueblo, siempre lo hizo participar, antes del sacrificio, durante y después. Pero dice, degüellen, hagan esto, hagan el otro. Está mostrando, como está mostrando el combate, ahí la iglesia terrena es militante. Militante quiere decir de milicia, militante, de ejército, de combate. Nosotros acuérdense que tenemos un combate contra las fuerzas del mal hasta el final de los tiempos, como dice el Apocalipsis, como dicen los papas, como dice la tradición de la iglesia. Entonces acá vemos la iglesia peregrina en Emaús, en la misa en Emaús, y vemos la iglesia militante en la misa de Elías en el Antiguo Testamento. Ahora, otro punto para recalcar. ¿Cómo hay que ir a la misa? Como iban estos discípulos. Olvidémonos de la parte inicial, de la tristeza, de todo eso. Cuando van caminando con él, dice, pero ellos lo obligaron a quedarse. Estaban desesperados porque Jesús se quedara con ellos. Y hasta que lo vuelven a manifestar. Si lo obligaron es porque hicieron acciones
para que Jesús se diera cuenta que querían estar con él. Y después se lo dijeron verbalmente, para que quede reforzado. Quédate con nosotros. Están viviendo a pleno ese momento y así debemos vivir la misa. Y después, esto antes del episodio eucarístico, y después ellos mismos afirman que les ardía el corazón. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Así, entonces acá está mostrando cómo hay que vivir la misa. Obviamente es un camino y mientras uno más entregado está, más lo vive, pero hay que llegar a esto, a vivirlo a pleno. Estos eran discípulos que si bien estaban tristes al inicio, todo eso llevan un camino recorrido, entonces cada vez hay que vivirlo más a pleno. Y para ir cerrando, cómo se ve la misa, hay una parte donde dice, luego antes, en el versículo 27, que Jesús le explica todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él. O sea, dice que les explica Moisés, las partes de Moisés que significa la ley y los profetas. Es decir, toda la Escritura que había en ese momento. Les explica la Escritura. Pero no les explica la Escritura, les dice los pasajes de la Escritura que hablaban de él. Todo el Antiguo Testamento es cristocéntrico y habla de él. Es cristocéntrico y pasión-céntrico. Bueno. Pero al decirle que los pasajes que hablaban de él, está diciendo que la Biblia se lee, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a la luz de Cristo. A la luz de Cristo. Quien lee el Antiguo Testamento no a la luz de Cristo, sino como le parece, sin la conversión en Cristo, ahí es donde podemos tener los problemas de, por ejemplo, cuando Elías dice de Weyen, Elías está yendo en contra de las fuerzas del mal, pero el Antiguo Testamento está lleno de matanzas, de odio por medio del pueblo, etcétera, que pueden derivar en cosas no gratas a los ojos de Dios. Entonces acá está diciendo, la Biblia se lee a la luz de Cristo, a la luz del Espíritu Santo. Después vamos a profundizar más y diremos que la Biblia se lee bajo el articulado del magisterio de la Iglesia, ¿no? Porque también si no nos disparamos por cosas no desviadas, por ejemplo como orar para hacer una guerra, ya a ese extremo. Esos son los falsos profetas. Por eso la Biblia se lee a la luz de Cristo, a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de Cristo y del Espíritu Santo. Jesús les explicaba los pasajes que hablaban de él, el Antiguo Testamento, a la luz de Cristo. Bueno, creo que acá estamos, que hemos dado lo que queríamos comentar por el día de hoy. Caminemos no a Emaús, porque después de Emaús van a Jerusalén. Seguimos caminando a la Jerusalén celestial. Nosotros al participar de la liturgia terrena y pregustar de la liturgia celestial es en la Jerusalén celestial, a la cual vamos peregrinando, igual que los discípulos de Emaús que peregrinan. La paz del Señor con todos nosotros.